Antes de que Apple lanzara oficialmente iOS 17, lanzó iOS 15.7.9 para los iPhone 6S, iPhone 7, iPhone 6S Plus y iPhone 7 Plus también. Así que en este video vamos a probar iOS 15.7.9 en el iPhone 6S. Vamos a iniciar entonces con 72% de batería, todas las aplicaciones cerradas. Vamos a mirar aquí primero la actualización. Entonces, como puedes ver, iOS 15.7.9 ya está instalado. Si venimos aquí a las fotos, aquí ya tengo una captura de pantalla. Esta actualización es bastante pequeña, como puedes ver apenas me pesó 217,9 megas. Ahora más adelante vamos a mirar el resultado que tenemos en Antutu y en Geekbench. Todas las aplicaciones cerradas excepto por estas dos. Listo, ahora sí, ya todas las aplicaciones están cerradas. Vamos a iniciar con Snapchat. Vamos a ver el tiempo de carga de cada aplicación para mirar de pronto qué tan lentico está o qué tan rápido está. Pues bueno, este dispositivo muy rápido que digamos no es. Recordemos que este es modelo 2015 y cuenta con el procesador A9 y solamente con 2 GB de memoria RAM. Este es mi video del iPhone 15 Pro Max, por acá abajo en la descripción te lo voy a dejar para que vayas y lo veas en caso de que no lo hayas visto. Vamos a mirar por aquí los videos cortos. Entonces aquí estamos viendo el funcionamiento del iPhone 6S en 2023, prácticamente en finales del 2023, con su última actualización de iOS 15.7.9. Vámonos rápidamente con Pinterest. Ya tú me dejarás saber acá abajo en los comentarios cómo ves el rendimiento de este dispositivo. Todavía, créanlo o no, pero todavía hay personas que utilizan un iPhone 6S al día de hoy. Si tú eres una de las personas que todavía lo utiliza al día de hoy, déjame saber acá abajo en los comentarios. Pero como puedes ver, el rendimiento todavía sigue siendo aceptable. Entonces, como puedes ver aquí, los videos en Facebook cargan rápido, las publicaciones cargan rápido, el tiempo de carga de la aplicación no es muy lento que digamos. Vámonos rápidamente con Instagram. Recuerden que esas partes del video están sin recortar para que ustedes vean en sí cuánto tiempo tarda en cargar cada aplicación. Entonces vámonos aquí a los videos cortos, a los Reels. Y como puedes ver, los Reels cargan rápido. Es que ese teléfono no es que sea lento, pero pues tampoco es muy rápido, ¿no? Entonces, como puedes ver aquí, fíjate que no hay trabones al momento de deslizar. Hay algunos teléfonos que sí tienen algunos trabones al momento de hacer esto. Vámonos rápidamente con X. Aquí estamos viendo también las animaciones al abrir y cerrar las aplicaciones, que no hay mucho problema por el momento. Ahora más adelante lo vamos a probar con algunos juegos, a ver de pronto cómo se comporta. Vamos a entrar por aquí en algún perfil de estos. Entonces, como puedes ver, anda funcionando bien. Vámonos ahora con Twitch. El problema en sí que tiene este dispositivo es la batería. La batería no es para nada buena, se descarga muy rápido. En este momento ya tenemos 52% de batería. Entonces, como puedes ver, al momento de cargar las aplicaciones está decentemente bien. Vámonos aquí a mirar ahora los videos en TikTok. Como ya les dije, no es que sea lo mejor, pero pues tampoco está tan mal. Vámonos aquí ahora a cargar alguno de estos videos. Ok, ya por aquí se ve que le cuesta un poquito de trabajo. Vámonos ahora con Tumblr. Aquí estamos viendo el rendimiento del iPhone 6S, que es del 2015, con sus 2 GB de memoria RAM y su procesador A9. Entonces aquí, como puedes ver, las aplicaciones, las publicaciones cargan decentemente bien. Vámonos rápidamente, bien, ahí sí se demoró un poco en salir. Vámonos rápidamente con Netflix. Listo, ya lo tenemos abierto. Vámonos rápidamente con Spotify. Este dispositivo, desde que lo actualicé a esta última versión, lo he estado utilizando. Vámonos ahora con Amazon. Y pues como pueden ver aquí, el rendimiento no está muy mal que digamos. O déjame ya tú saber acá abajo en los comentarios de pronto qué piensas. Claramente este dispositivo no se puede comparar con uno más nuevo. Vámonos entonces ahora con eBay. Aquí en eBay estamos viendo que se está tomando su tiempo. Ya tenemos 44% de batería. La batería sí es mala, la batería sí es muy mala. Vámonos ahora con Mercado Libre. Me acuerdo que en Instagram hubo una persona que me preguntó sobre la batería del iPhone 6S,
que si a pesar de que estuviera al 100% la condición, de igual forma rendiría mejor o no. Pues sinceramente, aunque la batería esté al 100%, se te va a descargar rápido. Listo, ya lo tenemos abierto. Vamos a abrir Reddit también, pues ya que lo tengo aquí. De igual forma estamos haciendo pruebas, así que pues vamos a abrir todas estas aplicaciones. Y pues como puedes ver, hasta el momento bien. Vamos ahora a mirar si de pronto se ha cerrado alguna aplicación. Hasta el momento parece ser que siguen abiertas, pero fíjate que le cuesta un poco de trabajo volver a reaccionar. Pues de igual forma tengo todas estas aplicaciones abiertas, entonces pues de pronto le cuesta un poquito de trabajo por ahí. El Tumblr, listo, ya lo tenemos abierto a pesar de que se demoró un poco en reaccionar. El TikTok sigue abierto a pesar de que también se demora un poco en reaccionar, pero de igual forma, como puedes ver aquí, las animaciones las hace bien. No tiene como lagueo o trabas al momento de abrir y cerrar las aplicaciones. Y pues fíjate que las aplicaciones se mantienen abiertas a pesar de que son solamente 2 GB de memoria RAM. Entonces ahora vamos a cerrar todas estas aplicaciones y vamos a probar algunos juegos. Fíjate que aquí ya tenemos 44% de batería. Vamos a empezar con Temple Run 1. Y pues este problema del sobrecalentamiento también le está afectando bastante, porque pues ya en este momento está muy caliente. Vamos a subirle un poco al volumen. Mira que ahí tuvo algunas trabas al momento de hacer esta animación en este juego. Vamos a mirar ya dentro del juego de pronto cómo se comporta. Aunque este juego es bastante viejo, este juego ni siquiera tiene actualizaciones en el App Store. Entonces pues de pronto ya sea algún problema del juego, no lo sé sinceramente. Deben saber de pronto ustedes qué piensan de esto. Pero como puedes ver, ya cuando estamos jugando se puede jugar bien. Pues al menos con este juego bien. Vamos a probar los otros ahora. Vámonos rápidamente entonces con Temple Run 2, que esta sería como la actualización del juego anterior. Este juego sí sigue recibiendo actualizaciones en el App Store. Es que yo creo que este juego vino como a reemplazar el juego anterior, sino que pues el otro no lo han quitado del App Store por alguna razón. Recuerden que estas partes del video están sin recortar para que ustedes vean en sí cuánto tiempo tarda en cargar cada juego, cada aplicación. Vamos a darle play. Bien, y pues de igual forma como puedes ver aquí se va a poder jugar. Por ahí sí que de vez en cuando se notan unas pequeñas trabas, como unas pequeñas caídas de fotogramas. Pero bueno, entonces vamos a dejarlo ahí y vámonos ahora con Subway Surfers o Subway Surf. Aquí ya estamos viendo cómo con este juego sí se está tomando su tiempo. A pesar de que esos juegos no son muy exigentes, no son muy pesados, de igual forma vemos que le cuesta un poco de trabajo abrirlo. Y listo, ya lo tenemos abierto. Vamos a cerrar los otros 2 juegos a ver si de pronto eso influye en algo. Vamos a darle play. Por ahí se ven unas pequeñas caídas de fotogramas. A pesar de que el teléfono está bastante viejito, la batería no le dura nada, se calienta mucho, hay algunas caídas de fotogramas por aquí. De igual forma se va a poder jugar. Vamos a dejarlo entonces ahí, vamos a cerrarlo también. Vámonos ahora con Free Fire, ya que este juego lo juegan muchas personas, valga la redundancia. Vamos a ver cómo sería jugarlo en un iPhone 6S en pleno 2023.
Y pues sorprendentemente este juego tardó mucho menos en abrir. Listo, ya lo tenemos abierto. Así que pues bueno, sorprendentemente este juego cargó mucho más rápido que los otros. Como puedes ver, vamos a poder colocar los gráficos en ultra, la alta resolución en alto, las sombras encendidas. Entonces vamos a ver cómo sería jugar el Free Fire en un iPhone 6S en pleno 2023. No vamos a jugarnos como una partida completa, sino que simplemente vamos a probarlo por unos segundos, ¿bien? Entonces aquí hasta el momento podemos ver que anda funcionando bien. Vamos a caer en cualquier parte, ya que simplemente vamos a probarlo por unos segundos. Déjenme saber de pronto acá abajo en los comentarios si les gustaría que hiciera una prueba de juegos en un iPhone 6S. En caso de que quieran ver la prueba de juegos, la voy a hacer en mi nuevo canal de SpecTest. Por allá hago pruebas de juegos, por allá hacemos comparaciones de rendimiento. Entonces suscríbete a mi nuevo canal para que no te pierdas los videos que se vienen. Y pues me dejas saber si quieres ver una prueba de juegos en un iPhone 6S. Allá sí probaríamos más juegos, haríamos videos más largos con cada juego. Entonces, como puedes ver aquí, pues hasta el momento no tenemos caídas de fotogramas, ni trabas, ni nada de eso. Vamos a poder jugarlo bien, parece ser. Aunque el problema sería el calentamiento y la batería. Esos serían como el único problema. Vamos ahora a abrir el Call of Duty. Voy a dejar el otro juego abierto y vamos a mirar de pronto qué pasaría, bien. Entonces vamos a ver qué tanto tiempo tardaría en cargar el Call of Duty. No están descargando ninguna actualización ni nada de eso porque pues ya los había descargado desde antes. Y parece ser que ya lo tenemos abierto. Así que pues sorprendentemente lo que es el Free Fire y Call of Duty abrieron más rápido que lo que es el Subway Surf. Por alguna extraña razón. Y ya lo tenemos abierto. Vamos entonces ahora a mirar los gráficos que tenemos aquí. Entonces solamente vamos a poder colocar la calidad gráfica en... no alcanzo a leer. La calidad gráfica vamos a poder colocarla en media. Los cuadros por segundo sí vamos a poder colocarla en alto. Aquí sí simplemente vamos a estar unos cuantos segundos, porque pues no quiero que el video de pronto me quede demasiado largo. Solamente vamos a estar mirando de pronto cómo sería jugarlo, si notamos algunas caídas de fotogramas o algo así. Así que pues bueno, hasta el momento podemos ver que se puede jugar. Vamos a seguir dando vueltas por aquí, de pronto a ver que si encontramos algunas caídas de fotogramas o que se ponga un poco lento o algo así. Alguien me está disparando. Bueno, ahí ya me bajaron. Pero bueno, lo que importa es que vean el rendimiento del iPhone 6S. Y sorprendentemente este juego lo puede correr muy bien, como puedes ver aquí. Ya sería mirar de pronto cómo sería jugarlo por largos periodos de tiempo. De pronto ahí notemos algunas caídas de fotogramas o algo así, porque el sobrecalentamiento que tenemos es bastante intenso. Esta parte de aquí está muy caliente, está demasiado caliente. Entonces puede que eso haga que más adelante, después de estar mucho tiempo jugando, baje el rendimiento. Pero pues como les digo, si quieren ver una prueba de juegos en este dispositivo, déjenmelo saber acá abajo en los comentarios y yo lo voy a hacer en mi nuevo canal de SpecTest. Así que pues ve y suscríbete en caso de que quieras verlo y pues me dejas saber si quieres que lo haga. Entonces vamos ahora a mirar el resultado que tenemos en Geekbench. Como puedes ver, esto fue ya con iOS 15.7.9. Tenemos para el single core 624 y para el multicore 642. Ahora vamos a mirar el resultado en Antutu. Tenemos aquí 171.102 puntos. Ahora aquí te dejo los otros números por si quieres verlos.
Así que pues bueno, ya tú me dejarás saber acá abajo en los comentarios cómo te parece el rendimiento del iPhone 6S casi 8 años después. En caso de que tengas uno, déjame saber tus experiencias acá abajo en los comentarios, ya que aunque no lo creas, hay personas que todavía están interesados en un dispositivo como este, y pues yo entiendo muy bien que no todos tenemos la posibilidad de comprar uno de los más nuevos o así, entonces por eso te pido que dejes tus experiencias acá abajo en los comentarios, así también vamos a guiar un poquito a las demás personas. Ya si quieres ver de pronto como más especificaciones técnicas, el funcionamiento de la cámara, pruebas de video, de sonido, de pantalla y todo esto, te voy a dejar la review que hice de este dispositivo en 2023 acá abajo en la descripción. Suscríbete, regálame un like y muchas gracias por ver.